Bueno, amigos y amigas, en este video les explicaré eh, cómo es el funcionamiento del programa para descargar un archivo comprimido en zip. Sí, en este caso el zip contendrá a su vez un archivo XLS, ¿sí? un libro de Excel, o bueno, con la extensión XLS, ya que este se podría abrir con un blog de notas o un editor de texto, pero pues eso ya es a necesidad de cada quien. ¿Sí? Entonces empecemos. Bueno, como primer paso debemos declarar las tablas que vamos a utilizar. Pues, aunque no es necesario, pero pues si lo necesitamos como parámetro de entrada, pues sí es necesario declararla. Listo, entonces, bueno, después tendremos que declarar los tipos que vamos a utilizar. Les muestro un programa ya creado por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces para que no se alargue tanto el video. Listo, entonces en este caso el tipo, vamos a utilizar tres campos de la tabla Mara, ¿sí? Que va a ser el número de material, la fecha de creación y el tipo de material. Listo, aquí tenemos la cantidad de caracteres que puede almacenar cada campo. Listo. También vamos a necesitar una tabla de salida, la cual contendrá únicamente un campo, que va a ser de largo, un char de largo dependiendo de la cantidad de campos que vamos a utilizar como salida. Listo, entonces en este caso nos da 32, la suma de todos estos, más los espacios que vamos a utilizar, los tabulados, al momento de concatenar. Entonces utilizamos un char de 35, que sería preciso la información que vamos a manejar con estos tres campos. Listo. Seguidamente vamos con las variables, los objetos, las tablas, las estructuras locales. Listo. Aquí tenemos una tabla local que va a contener información binaria, ¿sí? Es la que contendrá la información que nos devuelve un módulo de función, que más adelante lo vamos a ver. También necesitamos un objeto de la clase CLABAPZIP, ¿sí? Necesitamos una tabla local del tipo Mara que creamos previamente, otra tabla local de tipo tabla de out de la que creamos previamente también. Listo. Aquí siempre acostumbro a poner prefijos, ¿sí? Y para llevar un orden pongo un nombre con cierta cantidad de caracteres, ¿sí? Y por ejemplo, en esta LT, una tabla local, un objeto local, una estructura local, una variable local. ¿Listo? Y es como para llevar más orden en el código. Listo. Aquí, bueno, siguiendo, necesitamos una variable de tipo entero que contendrá una información que nos devuelve un módulo de función. Aquí tenemos una variable de xstring, que es información hexadecimal, que nos devuelve un módulo de función. Igual esta también nos devuelve un módulo de función. Esta nos va a contener es el nombre del archivo. Esta variable local nos contendrá es la ruta, ¿sí?, del directorio donde vamos a almacenar el archivo. Esta variable nos va a contener el resultado de un módulo de función, que es el que se encarga de mostrarnos una ventana emergente, una ventana modal, donde nosotros podemos escoger gráficamente donde vamos a almacenar nuestro archivo. También vamos a necesitar constantes. Estas se las utiliza en la ventana modal, ¿sí? En el parámetro de selección.
Y esta va a tener el título de la ventanita, que es archivo guardar como, la extensión, el nombre por defecto y la ruta. Listo, entonces bueno, ahora sí necesitamos también un file symbol. ¿Por qué un file symbol en una estructura? Porque el file symbol es un apuntador. Si no tenemos, el sistema tiene que guardar, trasladar información de un lugar a otro en la memoria, sino que únicamente redirige a donde está ubicada la información. Entonces, cuando trabajamos con tablas extremadamente grandes, con información muy grande, esto es mucho más eficiente. ¿Sí? Entonces, para utilizarlas en loops, por ejemplo, esto es mucho más rápido que una estructura. Listo, estos son los parámetros de entrada. Necesitamos un parámetro para la cantidad de registros que queremos obtener y el otro donde nos va a poner la ruta o el directorio donde vamos a guardar nuestro archivo. Bueno, aquí tenemos un evento que es para el parámetro que contendrá la ruta. ¿Qué hace este evento? Este nos llama a un método de la clase CLViewFrontendService. Sí, y lo que vamos a hacer es enviarle las variables locales y obtenemos, unas constantes locales y obtenemos unas variables ¿sí? Que va a contener, manejar la información que más adelante la vamos a necesitar. Bueno, siempre recomiendo habilitar todas las opciones que estén disponibles en los módulos de función o en los métodos estándar, ¿sí? Para evitar pues un DOM o un comportamiento no inesperado del programa. Bueno, es como para manejar mejor los errores. Bueno, listo. Entonces ahora sí ya empezamos con el evento del Startup Selection. ¿Qué manejamos aquí? Aquí lo que queremos es validar si la persona en la ventana modal si seleccionó un directorio o se retractó y le dio cancelar. ¿Listo? Si la persona eligió un directorio, entonces lo que vamos es a continuar con la ejecución del programa. De lo contrario, vamos a final, terminará el programa. ¿Listo? O sea, nos pondrá nuevamente selection hasta que la persona seleccione una ruta. Listo, entonces, continuando, aquí consultamos a la base de datos, Mara. Y la guardamos únicamente los 3 campos que vamos a utilizar en este ejercicio y lo almacenamos en la tabla local, la tabla interna. ¿Listo? Con la cantidad de registros que ingresamos como parámetro. Si obtenemos datos, entonces lo que vamos a hacer es concatenar la primera línea que van a ser los títulos, ¿sí? En una hoja de cálculo, una hoja de Excel, necesitamos una primera fila que nos diga a qué se refiere el contenido. ¿Listo? Entonces estos van a ser título, este va a estar en el primer campo, este en la primera columna, este en la segunda columna y este en la tercera columna. Listo, lo separamos por tabulado. Listo, lo utilizamos el método de esta clase. Listo, entonces lo guardamos a la estructura de salida, ¿sí? La de salida que solo contiene un solo datico, ¿sí? Un solo datico, porque ahí va a estar concatenada toda la información. Y lo vamos a añadir a la tabla interna. Listo, después de que tengamos el título, entonces los títulos, perdón, continuamos llenando información a la tabla. Listo, entonces ¿qué hace esto? Es lo mismo acá arriba. Concatena, bueno, limpiamos la estructura por si se nos filtra alguna información y no queremos que nos salga datos que no concuerden, no contábamos con ellos. Entonces concatenamos el número de material, la fecha y el tipo de la fecha y el tipo de material. ¿Listo? Nos metemos nuevamente la estructura al único campo que tiene esta estructura, la tabla de salida,
y lo separamos nuevamente por tabulado. ¿Listo? Lo anexamos, dependiendo de la cantidad de registros, pues los anexamos a la tabla interna de salida. Bueno, después de que ya tengamos la tabla lista, tabla de salida lista, llamamos a este módulo de función para convertir a binario la información que convertimos a binario. ¿Listo? Entonces, ¿qué pide esto? ¿O qué necesitamos por el momento para este ejercicio? Una variable donde va a contener la cantidad de bytes o el tamaño del archivo que nos devuelve, que estamos convirtiendo. Y él nos acepta una tabla con la información de salida, o sea, la tabla interna que estaríamos manejando, y nos devuelve otra tabla con datos binarios. Esta tabla debe tener, debe ser de este tipo, tabla solidstyle1. Listo. Esa contiene su estructura que es necesaria para que este módulo de función deposite la información. Listo, obtenemos las excepciones, verificamos si esto no hubo ningún error y continuamos. Aquí vamos, ya tenemos la información binaria, entonces vamos a convertirla a hexadecimal. Lo hacemos con este módulo de función. Igual, él nos recibe el tamaño del archivo, una variable que contiene la información, una información en hexadecimal y la tabla con datos binarios. Listo. O sea, esto nos va a devolver información en información hexadecimal. Listo, verificamos si todo estuvo bien y continuamos. Bueno, en este paso lo que vamos a hacer es, como en el parámetro de entrada él por defecto nos pone un zip, un punto zip, entonces necesitamos nosotros cambiar un XLS. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descargamos el archivo comprimido, este sí va a ser en formato zip, pero su contenido ya depende de la información que uno haya descargado. Listo, entonces es lo que está haciendo, buscando en el parámetro de entrada, en el nombre, la palabrita .zip y me la reemplaza por XLS, que es lo que necesitamos descargar. Listo, entonces creamos un objeto local. Recuerden que en la declaración de variables lo creamos de la clase SaleAbapZip, ¿sí? Que es la que se encarga de manejar todo lo que tenga que ver con formato zip, con la compresión en formato zip. Y listo, entonces creamos el objeto, llamamos al método add y le enviamos, ¿qué le enviamos? El nombre del archivo con la extensión XLS. ¿Sí? O sea, lo que cambiamos aquí. Y el contenido en hexadecimal. ¿Listo? Listo, entonces aquí llamamos a otro método de la misma clase, al método save, y él lo que nos va a devolver es una variable en formato hexadecimal, pero ya comprimida, ¿sí? No información hexadecimal, perdón, información hexadecimal, pero ya comprimida. Listo, entonces aquí ahora vamos a hacer lo contrario. Ya tenemos información hexadecimal, la vamos a convertir a binario. ¿Listo? Lo mismo. Aquí tenemos nuestra variable con información, que es lo que nos devuelve el método anterior, con información, hexadecimal y el tamaño del archivo, y la devuelve la información binaria. Por último, utilizamos este módulo de función buildOnLoad, el cual nos decide el tamaño del archivo y la ruta para descargar. Listo, junto con la tabla con información binaria que previamente nos devolvió este módulo de función.
Listo, eso es todo. Ah, perdón, y el tipo de archivo tiene que ser binario. Listo, punto bin. Listo, entonces ahora sí, ya descargamos el archivo y comprobamos si todo estuvo bien. Me olvidé de decirle este pasito, entonces es como una validación como para no desgastar la máquina haciendo consultas si no encontró ninguna información o haciendo todo el proceso si no tiene datos que mostrar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mandando un mensaje de error, de información, perdón, aquí creo que hubo un error, es de error, que no se encontraron datos. ¿Cuándo? Después de hacer la consulta a la tabla Mara. ¿Listo? Si él encontró información, continúa con la ejecución del programa. De lo contrario, él nos va a mostrar un error que va a decir no se encontraron datos y detendrá la ejecución del programa. Bueno, este código les voy a dejar un link en la descripción. Ahora ya compilamos nuestro programa. Y lo probamos. Listo, entonces como primer parámetro decimos que nos bote 20 registros y que nos guarde sí, por acá en el escritorio. Listo. Lo corremos y acá nos dice la cantidad de bytes que se transfirieron, perdón. Listo, vamos acá. Y vemos que acá dentro está nuestro archivo. Vamos que sí. Y aquí está. Listo. Mira, aquí están los títulos y el resto de información. Aquí se cortó. ¿Por qué? Porque utilizamos un char de 35 que era preciso o justo la información que contienen estos tres campos. ¿Listo? Entonces como esto tiene más caracteres, entonces se corta. Listo. Entonces eso fue todo por esta vez. Si les gustó el video, no olviden dar manita arriba. Si no, también no olviden suscribirse para estar subiendo más videos si ustedes están al tanto de esto. Muchas gracias a todos, muchos saludos.